tal? ¿Cómo están? Nuevamente, en Dame el Poder, como desde hace 15 años. Hoy nos vamos a tomar un tiempo para pensar. Nos vamos a salir de la noticia del día a día y vamos a hablar de temas de actualidad trascendentes, claves. Tienen que ver con esta semana en la que transcurrió el Día de la Independencia, 9 de julio, en nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, con el historiador y académico Luis Alberto Romero. Y además del análisis de cómo llegamos a esto, ¿no? Esta historia que se repite, acá están los diarios, de la calecita que les hago siempre, de ver cómo cada 10, 15, 20 años vemos los mismos títulos, la misma historia y cómo podríamos salir de esto. Sobre todo con respecto a las vivencias quizás también de otros países, los sistemas políticos comparados. El otro tema que vamos a hablar tiene que ver con el análisis de las encuestas, cuál es la imagen de los candidatos, cuál es la imagen de los políticos. El año que viene va a ser un año de elecciones. Y generalmente muchos tienen en mente, de acuerdo a las medidas que tomen hoy, el año que viene. Eso ha ocurrido siempre. Como siempre les digo, lo ideal hubiera sido y será que tengamos un estadista que piensen más que en lo urgente, en lo necesario. Y no tanto en la próxima elección, sino, y de eso se caracteriza un estadista, en medidas y en un desarrollo sustentable a través de los años y sentar las bases en el tiempo. Ojalá que algún día se nos dé. De ese tema del análisis de las encuestas, de los candidatos y el humor social, Eduardo D'Alessio, prestigioso consultor aquí en Estudios. Todo eso después de la pausa. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Seguimos en este programa como desde hace 15 años, en Dame el Poder. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias. Siempre es un gusto. Bueno, tenés, como siempre, junto con Sergio Berestein, datos muy interesantes y muy rigurosos de la actualidad desde el punto de vista sociológico. ¿Qué te dicen los datos del humor social? Porque en definitiva es lo clave que estamos hablando en todos los programas todo el tiempo. Bueno, acá el gobierno podemos dividir en 3 etapas. Una antes de octubre del año pasado, que venía en una medianía, mejoró mucho durante las PASO y las elecciones parlamentarias, y desde entonces ha venido en un suave declive, solamente acelerado durante el último mes de junio, por todo el problema de la devaluación, este tema del Fondo Monetario Internacional, así de vuelta, cambio de gabinete, toda esa revuelta ha producido un cimbronazo, ¿no es cierto? Sin embargo, la imagen de los políticos que están en gestión de Cambiemos, llámese María Eugenia Vidal, Lilita Carrió, Macri, son los que encabezan la lista en términos de imagen positiva aún al día de hoy. Bueno, hemos visto que también hay algunos que no están en gestión, que han sido nombrados en tu encuesta. Ahora seguramente vamos a ver las imágenes que tienen los chicos de los distintos candidatos y de los distintos políticos. Por ejemplo, nos llamó la atención que apareció el nombre de Labaña. Sí, es cierto. Labaña apareció, pero yo hago una distinción. No es comparable a alguien que está en gestión, atajando penales para ser coherente con el idioma que se habla hoy en día, que aquellos que están en su casa leyendo o escribiendo, ¿no es cierto? El caso de Labaña es un caso que ha aparecido con fuerte imagen positiva, sobre todo en los centros urbanos,
por recuerdo a su gestión económica. Entonces, en el momento donde la crisis es económica, aparece como una figura potable, pero, insisto, no es comparable lo uno con lo otro, ¿no? ¿Cómo están de imagen los distintos referentes que están en gestión? Y los que no están en gestión también, Cristina Fernández de Kirchner y demás. No, Cristina Fernández de Kirchner la tengo en gestión porque es senadora. Claro, también, Claro. como senadora, los legisladores también, diremos. Sí, exactamente. Bueno, tenemos en primera posición, únicamente entre los 7 primeros, que son todos de Cambiemos, porque está Bullrich, están, bueno, María Eugenia Vidal desde ya, etcétera, entra Lustó, que mejoró mucho su situación en esta crisis, sobre todo por su discurso tan ecuánime y tan conciliador, ¿no es cierto? Y hacia abajo tenemos que de la oposición, quien tiene más alto nivel de imagen es Cristina Fernández de Kirchner con 30%. Pero sabemos que es un techo muy parecido a su piso. Esto es un tema que lo hemos tratado muchas veces, ¿no es cierto? Y no ha sabido sacar provecho de esta crisis. O sea, lo que es increíble, como frente a esta crisis donde hay un bajón indudable, pero de 2, 3 puntos, tampoco es significativo, de los referentes de Cambiemos, parece que el único que lo pudo capitalizar es Labaña, digamos, pero el resto, hablamos de los Randazzo, Massa, etcétera, no se les ha movido el amperímetro. Exactamente te iba a preguntar eso, ¿qué pasa con Massa? ¿Qué pasa con Rossi, que quiere ser candidato? ¿Qué pasa con todos ellos? Miden, digamos, ninguno llega a medir lo que mide Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Todos ellos están por debajo, midiendo entre los 10 y los 20 puntos. ¿Y Margarita Stolbizer, que estuvo la semana pasada? También anda en ese orden de magnitud, ¿no es cierto? Ella tenía muy buena imagen, su candidatura junto con Massa le hizo bajar puntos y ahora también estará en el tercio inferior de la lista. La imagen no es lo mismo que la intención de voto. Absolutamente. ¿Qué tienen o si tienen algo con respecto a eso? No tenemos intención de voto y miramos con cierto escepticismo algunas publicaciones, porque el otro día vi una que daba posibles escenarios y un 12% de indeciso. Estamos a 1 año y medio y nosotros venimos midiendo que el último 15% se decide en las 48 horas anteriores al comicio. Entonces, hablar de 1 año y medio, que hay un 12% de indeciso, me parece que estamos hablando de unas cosas sumamente hipotéticas y no creo que tengan correlación con la realidad. ¿Qué idea tienen en tus encuestas con respecto a la gestión con todas estas turbulencias recientes en las que estamos transitando? La gestión de gobierno era más positiva que negativa hacia el mes de octubre, como decíamos, y de ahí ha bajado a cerca de un 40% positiva, que después, digamos, de toda esta crisis, es un piso, me parece, bastante sólido, ¿no?, para el macrismo, pero indudablemente de qué pase con todas las variables económicas y sociales en los próximos meses, creo que no podemos hablar de posibilidades o no de candidaturas hasta mediados del año próximo. ¿Tenés algo acerca de la conflictividad social, de los reclamos, de la pobreza? Sí, a ver, esto es interesante. Quienes votaron al Frente para la Victoria en el balotaje del 2015 no han prácticamente modificado su posición contra el gobierno. Los que votaron al oficialismo son los más críticos. Y una de las críticas que hacen es no haber podido controlar la calle. O sea, que esta conflictividad social forma parte del déficit del sector público por la enorme cantidad de fondos y de recursos, pero no por eso han disminuido la conflictividad social. Esto es una de las críticas que se le hace al gobierno. ¿Y los que no lo votaron? Los que no lo votaron no aparece con más virulencia que lo que fue al comienzo del gobierno. Eso prácticamente virulencia. No se ha modificado. ¿Qué tienen? Ustedes tienen tanto contacto con empresarios, alto nivel, y sí, tanto se habla del tema de los mercados, que en general mucha gente no sabe precisar muy bien exactamente de qué estamos hablando. Los mercados son los bancos, son los fondos de inversión, son los fondos buitres. Yo pienso también, en mi humilde opinión, que también somos
De alguna manera, vos que sos economista me dirás y me corregirás si me equivoco, un poco todos nosotros, o por lo menos no el que recibe un plan social y el que está en la pobreza, pero sí un pyme que tiene que decidir si estoquea o vende, o una persona que tiene una chacra o un campo que tiene que decidir si siembra o si no siembra, alguien que va a comprar o no una casa, la compra o destina esa plata a invertir de su pequeño monto en Levax. O sea, ¿qué opinión tiene el mercado o qué opinión tienen de los empresarios? A ver, los empresarios indudablemente en este momento no están pasando por un buen momento, sobre todo los pymes, es absolutamente claro para todo el mundo. La semana pasada las tasas estaban cerca del 65-70%, ¿no es cierto? Hay que ver qué pasa esta semana próxima después del feriado, pero con estas tasas es imposible invertir, ¿no es cierto? Pueden transitoriamente ser plausibles para sostener el dólar, pero esto nos va a meter en una recesión muy difícil de soportar, ¿no? ¿Y eso es lo que te da algún tipo de análisis y encuesta con el sector empresario y los que tienen los inversores? El sector empresario, ¿El contacto que tenés con ellos? Ese trabajo lo estamos haciendo en este momento. Todavía no tenemos los resultados, pero sí es importante que los sectores, sobre todo de medianas empresas, en este momento son los que más incertidumbre tienen y planean un año más duro y de baja rentabilidad o negativa. Desde tu punto de vista, que sos economista e ingeniero y con tantos años de experiencia y ves todos estos diarios acá arriba de la mesa, de los cuales tengo muchos y hago referencia de que se repite nuestra historia, y desde la edad que tenés, sin crítica, ¿por qué se repite nuestra historia? ¿Por qué has vivido cada 10, 15 años más que yo todavía? Y que muchos de nosotros todo el tiempo lo mismo, repiten las palabras, créditos con el fondo stand-by, devaluaciones, estamos en bancarrota y tantos otros títulos que no se puede creer. ¿Por qué estamos de nuevo con los mismos títulos? Problema empieza por allá, más o menos, ¿no es ¿Estás cierto? hablando de la época de Perón? Yo creo Democracia, 1954. Yo creo que desde aquel entonces nos acostumbramos a mantener déficit en la balanza de pago. Creo que en los últimos 70 años no hemos tenido déficit 2 años o 3. Y eso producto de una enorme crisis como fue la del 2001. Y el primer gobierno de Kirchner no fue el que tenía superávit gemelo, Por eso, pero porque no habíamos pagado la deuda. Y además hubo un overshooting, como el dólar se fue de 1 a 4 y los precios no lo pudieron acompañar por falta de dinero, pero acordemos lo que fueron esos años, o sea, lo que tuvimos de sufrimiento. Todo esto, si vos ves, el factor común es los déficits gemelos. No podemos exportar más de lo que importamos, no podemos recaudar lo que gastamos. Esta es la base de todo el problema. ¿Cuáles fueron los años que no tuvimos déficit? En los primeros años de Kirchner. Fueron justo eso. Sí. Pero ¿por qué no habíamos pagado la deuda tampoco? O sea, es muy loco, ¿no? Sí, pero también hubo un cambio bruto de precios relativos. Claro, la soja valía $600 la tonelada. La soja $600, pongamos la soja $600 y llevemos el dólar a 100 pesos, a ver qué pasa. Se solucionan todos los problemas. Claro. ¿Cómo salimos de esa situación en la cual, yo también coincido con vos y lo dije en varios programas, que el déficit es la madre de todas las batallas y la culpa de todos nuestros males, que gastamos más de lo que recaudamos? Hago analogías con un papá de familia que emitir es como hacer billetes truchos o pedir prestado para mantener una familia que gasta por demás. ¿Cómo salimos de una situación así? Porque es un tema cultural. Estamos acostumbrados a vivir fuera de nuestras posibilidades, creyéndonos en un país rico. No somos tan ricos por lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo se arregla esto? Como dice Marcelo Longobardi, no nos gusta ni la enfermedad ni el remedio para salir de la enfermedad. Este es el problema. Va a haber que hacer un proceso de años de ir gastando cada vez menos y produciendo cada vez más. Está bien que decimos con el crecimiento, pero no hay crecimiento sin ahorro y no hay ahorro sin tasas reales positivas. Y esas tasas reales positivas tienen que ser accesibles, porque si no, no hay producción. O sea, si la inflación es el 30 y las tasas son del 40, por más que sean positivas, eso no nos permite la inversión para el crecimiento. Y ahí estamos. Gracias Eduardo por haber estado acá. Gracias. Después de la pausa vamos a ver desde el punto de vista histórico esta historia nuestra que se repite con Luis Alberto Romero y muchos otros temas más. No se vaya, ya volvemos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Entonces, con Luis Alberto Romero, gracias por venir de nuevo, como siempre, nuestro prestigioso referente. Sí. En esta semana, donde el lunes fue 9 de julio, Día de Independencia, y realmente yo, con todos estos días que tengo acá adelante, que los mostré la semana pasada y los muestro siempre, tengo un segmento que se llama La Calecita, y nadie como vos, historiador y estudioso, investigador de nuestra historia, nos puede explicar, bueno, si quizás algunas de las raíces étnicas o no sé, o de quienes nos conquistaron o qué, por lo cual siempre estamos así. Sin embargo, otros países limítrofes están mejor. O sea, no sé, decime vos, ¿por qué se repite nuestra historia y por qué estamos como estamos? Desde ya descarto lo de las raíces étnicas, porque no creo en las teorías raciales y tampoco creo en esas explicaciones de largo plazo que parece que la culpa de todo la tuvo Pedro de Mendoza o Hernandarias, ¿no? No ayuda a explicar mucho. También relativizaría lo de que los países de al lado están mejor. Me parece que hay una especie de complejo de... Uno mira la casa del vecino y dice, uy, este tiene todas las cosas que yo querría tener, pero él a su vez tiene problemas que uno no tiene. En este momento los uruguayos no están nada felices con su país y los chilenos mucho menos, ¿no? Bueno, esto es propio del oficio de historiador, tomar un poco de distancia. Por eso estás acá, para ubicarnos en tiempo y espacio. No apasionarse tanto, no hacer una larga enumeración de hechos negativos. Es lo que negativos, dicen los economistas. ¿no? Cuando nos dan los números, viste, que están mejor. Sí, no, a veces escuchando a los políticos, ahora que los escucho un poco más distanciadamente, pienso en esos profetas judíos como Jeremías, ¿no? Que era una larga lista de males y una seguridad asombrosa sobre lo que habría que hacer siendo gente que jamás ha tenido experiencia de gobierno, ¿no? Así que no tienen la menor idea de lo que es gobernar. Yo tampoco la tengo, pero respeto a los que tienen que estar tomando decisiones y me doy cuenta de que no es muy difícil. De todos modos, vos me invitabas a hacer una reflexión más general. Estaba recordando un famoso trabajo de Tulio Alperín, donde explicaba que en 1945 se había producido una verdadera revolución social democratizadora, frase que parecía llevarlo a un final feliz, ¿no? Y decía que la consecuencia de esa revolución había sido que el país se había acostumbrado en unos años excepcionales de bonanza, como fueron 46, 47, 48, a vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Y que en ese momento se conformaron los intereses que luego, cuando la situación cambió, defendieron cada uno encarnizadamente lo que habían logrado, perdieron la orientación general y la Argentina se convirtió en un lugar de confrontación entre distintos grupos que defienden lo suyo. Y aquí salto a lo que te escuché decir en otro programa, sobre que todos hablan del ajuste, pero nadie hace nada por hacerlo en donde podría hacerlo, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas del gobierno, que lo hacen tan parecido a todos estos problemas que vos desplegás acá, ¿no? Que es la escasa solidaridad nacional y el acuerdo general con que con este déficit fiscal no se puede seguir, ¿no? Pero por favor empiecen por otro lado, ¿no? Y en este momento el gobierno, en este momento digo en esta semana, ¿no? Le está diciendo a cada uno, no sé bien con qué intenciones, no, con ustedes no va a hacer, pero en algún momento, puesto que hay un compromiso tan categórico con el Fondo Monetario que nadie ha repudiado por otra parte, va a tener que hacerlo, ¿no? Y me pregunto por dónde, ¿no? ¿Por dónde va a arrancar? Si por eso es lo que nos preguntamos todos. Por eso me interesa mucho y me encantó esa frase que dijiste, y que de vivir por encima de nuestras posibilidades, porque eso está muy enraizado en la cultura.
justamente cuando se habla de un cambio cultural es cómo les decís a la gente de que hemos estado viviendo tanto tiempo por encima de nuestras posibilidades y que está tan arraizado. Y yo diría... o sea, que de dónde viene, por eso, de 1945, cómo fue, qué pasó, y el y trabajo quedamos así. del Perín es muy lindo porque muestra cómo en 3 años se puede armar una idea del país y sobre todo el lugar del Estado, ¿no? El Estado nos va a proveer de todo, porque eso es una de las características del peronismo, ¿no? Entonces, presionemos al Estado para que se acuerde de mí. Esa es la forma de los conflictos en la Argentina. No hay conflictos entre empresarios y trabajadores, hay conflictos cada uno con el Estado, pero diciéndole qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y uno de los resultados de eso es esta idea de que esperar todo del Estado, y nadie tiene mayormente idea de que también tiene obligaciones para eso que el Estado tiene que darle, particularmente pagar los impuestos, ¿no? La mitad del país está evadiendo, por lo menos. Claro, o casi hay gente que se enorgullece de no pagar los impuestos, ¿no? Una vez un escribano me dijo, ¿sabes? Haciendo una compra de una propiedad, mi idea es que al fisco no le doy nada, ¿no? Como enorgulleciéndose, ¿no? Un escribano, ¿no? Como si el fisco fuera algo diferente de ese Estado del cual se espera todo, ¿no? Esto es la situación de largo plazo que yo veo que se puede aplicar a todas estas circunstancias de estos periódicos, en la cual este gobierno está metido como cualquier otro que lo haya precedido, salvo aquellos que tuvieron la dicha, como fue Kirchner en los años de oro, de gozar de los superávit gemelos, ¿no? No los inventó él, los recibió de regalo y los aprovechó. Pero son esos años excepcionales los que refuerzan la idea de que si el Estado quiere, puede todo, ¿no? Lo que dio, lo que no dio, toda la cuestión que tiene que ver con los derechos, siempre se plantea en términos de lo que debe ser y no en términos de quién lo paga y cuánto es. Muchísimos países más normales que la Argentina es de la pregunta clásica: ¿quién paga esto? ¿Cómo lo repartimos? ¿Cuánto cuesta? ¿Podemos pagarlo? Y si no podemos pagarlo, habrá que esperar a que podamos, ¿no? Eso a veces se lo llama conflicto distributivo. Y me parece que está un poco en la raíz de esta crisis en la que estamos viviendo, porque el gobierno de Macri creyó que se lo podía saltear a principios de 2016. Quizás hubiera podido, ¿no? Con el mundo tal como funcionaba hasta 2013, 2014, creo que habría podido, pero el mundo cambió mucho y le tocó la época mala, ¿no? De modo que las posibilidades que tenía se le achicaron muchísimo, ¿no? Y ahí estamos otra vez con el Fondo Monetario. Salir del populismo cada vez se hace más difícil. Sí, en ese sentido yo tengo una idea muy diferente de la que es la idea común del Fondo Monetario. Yo creo que en otros tiempos el Fondo Monetario tenía una política más ciega, ¿no? Es decir, los números tienen que dar tanto. Hoy tiene una política, le ha planteado a la Argentina unas cosas extraordinariamente comprensivas, ¿no? Ustedes tienen que reducir el déficit, pero no toquen los subsidios a los sectores populares, etc. Y yo creo que lo que tiene de positivo el Fondo Monetario, que es algo así como el super yo, que es algo que nos estaba faltando, ¿no? Alguien que nos diga cuáles son los límites, ya que no somos capaces de decirlo nosotros, y yo creo que los límites que pone el Fondo Monetario son los que querría poner el gobierno, de modo que le viene bien tener esta referencia. Hicimos un arreglo con el fondo que tenemos que bajar el déficit tanto, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Somos el fondo y nosotros, ¿no? Y los distintos sectores tendrán que acomodarse. Ahí es donde viene lo que yo te decía al principio. No veo todavía estamos de acuerdo en general que hay que bajar el déficit. Ahora, ¿quién va a cortar qué? Bueno, no lo sé. Pero tendrían que armar, ya termino el programa, una comisión de élite con vos y unos pocos más para explicar y sean el oráculo, ¿no? Para poder establecer políticas a largo plazo y donde todos... No estoy de acuerdo. Yo creo que esas cosas no salen de comisiones de élite, sino que salen de un amplísimo debate público, como el que tuvimos con la ley
referida al aborto, que me parece que O sea, que es la gente la que empuja y emerge. Ha sido una experiencia extraordinaria, todos aprendimos muchísimo. En ese debate se aclararon las posiciones, hay gente que sabe por qué estaba intuitivamente de acuerdo con algo y otra gente que Tenés honestamente cambió. Esa es la función de la famosa Así opinión como emergió pública, la ¿no? democracia, de un periodo Exactamente. popular, después de un gobierno militar, que emerja, Exactamente. bueno, pónganse de acuerdo, flaco, porque así no va. Sí, Claro. pero Y ponerse de terminen acuerdo, con la corrupción, se lo tenemos que poner de inclusive acuerdo. peleándose, ¿no es cierto? Pero es una forma de estar de acuerdo finalmente, ¿no? Bueno, Luis, yo te agradezco muchísimo, como siempre, de haber estado acá y te espero antes del fin de año, si podés en otro momento, Cómo y no, con todo esperamos gusto. tus próximos libros. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.